Bendito sea el Señor Jesucristo, gloria, gloria a Dios. Pues hermanos, Dios me los bendiga en esta bonita mañana, aún todavía. Vamos con el segundo mensaje de esta bonita mañana. Gloria a Dios, el cual hemos titulado así de esta manera. Para los que les gusta anotar, este es el segundo mensaje de esta bonita mañana. Así le he puesto por título yo. Señales, o también se puede entender como marcas de un siervo, o también se puede entender o de un esclavo de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Si tú te dices, o si yo me digo ser siervo de Dios, o nos decimos ser siervo de Dios, o se dice ser sierva de Dios, pues alguna señal, alguna marca se debe de mirar en ti. Si por ejemplo dice la hermana Brenda, yo uso puro tenis Nike. A ver, hermana, a ver, está la marca de la palomita, ¿no? Para que se mire. Pues así también, si tú te dices sierva o siervo de Dios, entonces algunas marcas, ¿no? Algunas señas se deben mirar, se deben mostrar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dios me los bendiga a todos. Vamos a Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6. Gloria al Señor Jesús. Dios sea con cada uno de nosotros, como siempre les digo, y cada uno de nosotros también seamos con nuestro Dios, porque recordemos que separados de nuestro Dios nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos, porque nos da la fuerza. Amén. Título de la enseñanza otra vez: señales o marcas de un siervo o de un esclavo o esclava del Señor. Romanos 6 capítulo 16 en adelante. Romanos 6, 16 en adelante. ¿No sabéis que sois, o no sabéis que si os sometéis a alguien, pongan atención, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así que, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia o a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos el verso 16. Otra vez, de Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, o como siervo, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si tú dices yo soy esclavo del Señor, entonces se te tiene que ver tu obediencia. ¿Sí o no?
Pero si no eres esclavo del Señor, alguien tienes que ser esclavo. Algunos son esclavos de los hombres, mientras que Dios dice no te hagas esclavo de los hombres. Otros del pecado. Es un pecado también hacerse esclavo de los hombres. A quien obedeces tú, de él eres esclavo o sierva o siervo. No sé si me explico, espero que sí. En Romanos 6:16, en palabra de Dios para todos, dice así: ¿no saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, son esclavos de él? Pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por él. Te alabamos, bendito Dios. En Romanos capítulo 2, versos 5 al 11, dice así la Biblia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Romanos 2, 5 al 11. Mira lo que vas a ver aquí. Bendito sea el Señor Jesús. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus hechos. Amén. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a que la injusticia o el pecado. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay, que dice la Biblia, acepción de personas para con Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice la Biblia, atesoras para ti ira, para el día de la ira. Dios pagará a cada uno conforme su hecho, conforme a su acción. Amén o no amén. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 3, verso número 13, mira lo que la Biblia dice. Bendito sea el Señor Jesús. Antes, dice la Biblia en Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día debemos de exhortarnos los unos a los otros para que el pecado no nos esclavice y no obedezcamos al pecado, sino al Señor. Si tú obedeces al Señor, bien harás. No vas a hacer mal obedeciendo a tu Señor, porque en Él no hay ninguna tiniebla. En Él no hay ninguna maldad. Él no te lleva a hacer el mal. No nos lleva a nadie a hacer el mal. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor Jesús. Entonces dice la Biblia en el verso número 13 del capítulo 3 de Hebreos: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué dice la Biblia?, se endurezca. El pecado endurece, el pecado te esclaviza. Una vez que te haya vencido, te haces esclavo de él. Y óiganme bien, hermanos, nadie te puede liberar, nadie te puede sacar de la situación del pecado, sino solamente Dios. Solamente Dios. Nadie puede ayudarte con respecto al pecado. Una vez el pecado te esclaviza, le obedeces porque le obedeces. Él manda sobre tu vida. Él gobierna sobre tu vida. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. San Juan capítulo 1, verso número 29, mira lo que dice la Biblia. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Solamente Jesús puede quitar el pecado de sobre tu vida. Puede perdonar el pecado de sobre tu vida. Solamente Jesús te puede hacer libre del pecado, para que ya no más lo obedezcas y te sometas y hagas lo que Él te pida. ¿Sí o no? Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. En Romanos capítulo número 6, verso 17 al verso 18, dice así la Biblia. Te alabamos, bendito Dios. Dígame cuando lo tengan.
Así dice la Biblia, así dice la palabra de nuestro Dios. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia o de la santidad o de Dios. ¿A quién obedeces? ¿De quién eres esclavo o de quién eres esclavo? ¿De quién eres siervo o de quién eres siervo? Si Dios de verdad te ha libertado del pecado, ya esclavo no eres del pecado. Ahora eres esclava o esclavo de Jesús, de Dios. Nadie te puede librar de la esclavitud del pecado, nada más Él. Nada más Él. Entonces dice la Biblia que gracias a Dios, porque éramos esclavos del pecado. Pero 18 nos dice verso que somos ahora por Él libertados del pecado, porque solamente Él nos puede libertar del pecado. Nada más Él, hermano. Tú sabes lo que es pecado, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es pecado? Toda desobediencia a Dios es pecado. Toda desobediencia es pecado. Mentir es pecado. Robar es pecado. No leer la Biblia es pecado. No orar es pecado. No hablar con Dios es un pecado. Mira, un esclavo no puede hacer nada sin antes no consulte a su Señor, a su amo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Yo he visto historias acerca de esclavos. Si se iban a bañar, le decían: Señor, nos vamos a bañar, podemos bañarnos ya, podemos comer ya, podemos hacer esto, podemos hacer esto otro. Hoy en día, hermanos, estamos como en los tiempos de los jueces. No hay rey en la vida de uno. Cada uno hace como bien le parece. ¿Sabes? Eso no es el verdadero cristianismo que Dios tiene para él. El cristiano tiene al Señor Jesús como su rey, como su amo, como su Señor. Él manda, Él gobierna la iglesia, Él es cabeza de la iglesia. ¿Sí o no? Amén. No es la esposa, no es los hijos, no es el patrón, no es la escuela, no son los maestros. La cabeza de la iglesia se llama Jesús. Jesús. Pero Jesús es nada más Jesús para nuestras vidas cuando se nos atora o cuando queremos algo. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. San Juan capítulo 8, versos 31 al 36, dice así la Biblia. San Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El que permanece en mi palabra, dice el Señor Jesucristo, los que han creído en Él, serán verdaderamente mis discípulos. Los que creen en mí, permanecen en mi palabra, obedecen mi palabra, son mis discípulos, son de los míos. ¿Sí o no? Amén. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero mira lo que les contestaron a Jesús, quien habían, según ellos, creído en Jesús. Dice el 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo o siervo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, como lo fue Ismael, que vino a la familia de Abraham en pecado. Pero Isaac, que era legítimo, sí queda en casa. ¿Me explico? Hay cristianoides y cristianos. El cristianoide, ese no se queda para siempre con el Señor. Estará con el Señor por un tiempo. Porque el cristianoide
es esclavo del pecado. Hace lo que quiere, vive como quiere, porque es esclavo del pecado. Obedece al pecado, obedece a su persona, obedece a fulano, mangano, sultano y a Dios, que se espere hasta el último. Si hoy tengo ganas, si hoy me dieron el tiempo, si hoy me soltaron, si hoy me dejaron, hoy no más. Terrible. Ese no queda para siempre con el Señor. Por un rato queda y después te echará afuera. O nos echaba afuera. Amén o un amén. Amén. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos 6, 1 al 4. Te alabamos, bendito Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Te alabamos, bendito Dios. En ninguna manera, dice el apóstol. Bendito sea el Señor Jesús. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué anunciamos cuando una vez tú o yo nos bautizamos? Cumplimos con ese mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muriendo al pecado, renunciando al pecado. Y al levantarnos, al salirnos del agua, ¿qué estamos diciendo? Vamos a vivir una nueva vida. Ya hemos muerto al pecado. Ahora vamos a vivir para la vida, para Dios, para el Señor. Pero algunos que dicen que habían creído permanecían en el pecado. Los obedecían al Señor, vivían como querían, se dirigían como querían. No estaban mostrando la señal o las marcas de un verdadero siervo de Dios o esclavo de Dios. ¿Me explico lo que estoy diciendo, hermanos? Y dice la Biblia en el verso número 11 ahora de Romanos 6, Romanos capítulo 6, verso 11 al verso número 13, dice así la Biblia: así también vosotros considerad muertos al pecado, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora Dios nos dice así a nosotros, los que hemos confiado, los que hemos creído en Él, y esto se lo tiene que ver: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si Dios te ha hecho libre y tú te has bautizado y has dado la señal de que tú renuncias al pecado, ¿cómo vas a vivir en el pecado? No reine pues el pecado en tu vida. No tiene por qué reinar. Si Cristo Jesús ya te ha hecho libre. ¿Sí o no? Amén. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias, ni tampoco presentéis, escúchenme bien, vuestros miembros al pecado, nuestros cuerpos, manos, no agarres lo que no es tuyo, no hables lo que no debes, no digas lo que no debes, no oigas lo que no debes, no miras lo que no debes. ¿Por qué piensas tú que a Jesucristo le traspasaron sus manos? Para que no robes, para que no hagas con tus manos lo que no debes. No sé si me explico, espero que sí. ¿Por qué le daban de puñetazos en la boca? ¿Por qué le traspasaron sus pies para que no te metas y no vayas donde no debes? ¿Me están perturbando ustedes, jóvenes? Denme chance de predicar, después platican y se ríen y hacen todo lo que quieran. No sé si están hablando de la palabra o no, pero yo he dicho después se platica. Tengo esa debilidad que me siento un poco medio incómodo. Entonces, si sus
pies fueron traspasados por esos clavos fue para que no nos metamos y no vayamos donde no debemos. ¿Me explico? Hacer lo que no debemos, pero tú puedes meterte donde tú quieras siempre y cuando y vayas con la intención de decir, estas son las nuevas del Señor Jesús, porque dichosos los pies sobre los montes que traen nuevas del bien, que anuncian la paz del Señor, que dan las nuevas. Qué bueno cuando tú vas y te metes aquí y allá con esa intención. Buenísimo. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Si al Señor le pusieron una corona de espinas en su cabeza, fue para limpiarte tus pensamientos, tu cerebrote. Y no pienses lo que no debes. No, y si me explico, espero que sí. Bendito sea el Señor Jesús. Para eso Dios padeció todo eso por nosotros. Y tú no tienes por qué dejarte que el pecado reine sobre tu vida. Bendito sea el Señor Jesús. Es Dios quien debe reinar sobre tu vida. Pero escúchame bien, si tú no has sido libre, así Jesús puede estar predicando aquí mismo en persona, a ti te va a importar un cacahuate lo que Jesús haya dicho. Que tú no has nacido de nuevo. Tú eres esclavo o esclavo del pecado. No tienes ningún poder. Eres sierva o siervo del pecado. Eres egoísta, somos egoístas. Nos dirigimos como uno quiere o como alguien más nos dice. Pero de Dios no. Porque Él no nos ha hecho libres. Porque Dios ve tu corazón. Dios ve mi corazón. Amén. Te alabamos, bendito Dios. Hoy en la tarde vamos a estar hablando del rey Amasías. Está bueno el asunto, pienso yo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces no presentes tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia o de santidad. Dice la palabra del Señor. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 19. Miren lo que dice la Biblia acá. Personas que se decían ser libres del Señor. Ya alabamos, bendito Dios. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Mira, esto yo lo he aprendido por la palabra del Señor. Una persona que es salva, una persona que es de Dios, que ha sido liberta del pecado. Cuando la persona es salva, liberta del pecado, por el poder del Señor, porque solamente el Señor nos puede liberar del pecado. Mira, batallas para involucrarte en el pecado. Batallas. Esa señal, esa marca se te tiene que notar. No porque estás en la gracia quiere decir que vas a continuar, vas a estar metida o metido en el pecado. Y Dios en muchas veces te va a dejar sola o solo, en tu casa, en tal parte, en tal lugar, porque te va a probar. A ver qué es lo que vas a hacer cuando nadie te mira. Que no está ni tu mamá ni tu papá, estás nada más con fulano, con mangano, con sultano, que ya te conocen que así eres, y como son iguales, pues haces lo que no debes. Entonces Dios te va a probar para ver qué es lo que tú traes delante de Él. Ahí en la televisión, ahí en el internet. Dios te va a probar para que tú te des cuenta quién eres delante de Él. Porque Él ya sabe quién eres y Él sabe quién soy yo. El que a veces no sé yo quién soy yo mismo. Si tú lees Lucas capítulo 18, algunas personas dicen, yo soy salvo, yo soy cristiano. Y Jesús es una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno publicano y uno fariseo. ¿Qué hacía el fariseo religioso? Oraba y ayunaba y diezmaba. Decía, soy salvo, soy creyente, soy hijo de Dios. Y el Señor le dijo, tú eres un perdido, porque el pecado no te hace cosquillas, tú no has sido liberto del pecado. No te molesta para nada el pecado. Eres un egoísta de primero lo que eres. Te das gusto a ti mismo. Viniendo a la iglesia para darte mismo a ti mismo. Tú no vienes buscándome a mí. Tú te das gusto a ti mismo, oras contigo mismo. Ayunas para darte el paquete, o no sé qué tanta cosa, man. Pero el pecado no le hacía cosquillas. El publicano ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. Y lo primero que decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Sálvame de mis pecados. Cuando Jesús, porque fue el que más habló del infierno,
o habló del dinero. Cuando un salvo oye la voz de su Señor y aunque sea salvo le habla al infierno, agacha la cabeza. Señor, gracias Dios mío. Gracias Señor porque me libraste del infierno. El que no es salvo, el que no ha sido libertado del pecado, más cachicle hace el lobo y lo truena, hermano. Ni gracias le da al Señor. Sigue igual o peor. Así son los platones que se comen, hermano. El infierno no le espanta. Dile a uno que no es salvo. Dile a uno que no es creyente. Que no es siervo de Dios, que no es sierva de Dios. Le importa un cacahuate lo que tú le digas del infierno. Sigue igual. De pecador a de pecador. Porque es esclavo del pecado. Dios no lo ha libertado. Pero un salvo le habla del infierno y agacha la cabeza y tiembla, aunque sea salvo. Aunque sea salvo. Te alabamos, bendito Dios. Aunque sea ya cristiano. Segunda de Pedro 2, 19 y 18 dice así la Biblia. Les prometen libertad los religiosos. Y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cualquier cosa que te venza, te vas a hacer esclavo de él. La Biblia lo dice. Te vence no congregarte una vez, lo vas a volver a hacer. Ya te venció. Solamente Dios te puede dar el privilegio de zafarte de ese pecado. Robaste una vez a Dios con los diezmos, lo vas a seguir haciendo. Eres esclava del pecado. No puedes libertarte. Solamente Dios te puede ayudar en ese pecado. Caíste en cualquier vicio. Tú no te puedes zafar si Dios no te ayuda. Porque ya te vencieron, eres esclavo de ese pecado. Eres chismosa para que te saquen del chismerío. Solamente Dios te puede quitar de esa diarrea verbal. Solamente Dios te puede quitar eso. Bendito sea el Señor Jesús. Deja que Dios gobierne tu vida. 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿son qué? Son vencidos. Son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia o de la santidad, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Mira, estas personas que conocieron del Señor, que anduvieron con el Señor, dejaron de hacer ciertas cositas por el conocimiento que les vino del Señor, pero su naturaleza nunca cambió, nunca fueron salvos. ¿Me explico? Porque el perro, para que deje de levantar el vómito una vez que lo arroje, necesita cambiar su naturaleza, necesita dejar de ser perro. Lo mismo la puerca. ¿Sí o no? Pero nunca cambiaron su naturaleza. Siempre fueron esclavos del pecado. Por eso lo dejan por un ratito y vuelven otra vez a las mismas burradas, a las mismas tonterías, porque no han cambiado. No tienen nueva naturaleza, no pueden vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. El que nació de nuevo, hermano. Es diferente desde que nació. No es un ratito sí, un ratito no. El que es un ratito sí, un ratito no, ese no ha cambiado, ese es una nueva criatura. Salen de nosotros porque no son de nosotros, que si hubieran sido nosotros permanecen con nosotros, dice la Biblia. La palabra santa de nuestro Dios. En Romanos 12, 1 y 2 dice así la Biblia. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje bíblico en la traducción viviente, nueva traducción viviente, lo dice así, de esta manera: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿No sabes que sos templo del Espíritu Santo? Escúchenme bien, no sé por qué, pero mira, Ángel, Samara, allá el muchacho allá atrás, esta niña, Aileen, esta muchachita, Melissa, Freddy, Berenice. Mira, si tú eres creyente, no es tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Cuida el templo del Espíritu Santo. Pero si no eres el templo del Espíritu Santo, ay Dios mío, te va a importar un cacahuate lo que hagan contigo. Y aunque tu mamá Ángel te diga, ve, no vaya. Aunque tenga el permiso de sus padres, no haga lo que no debe. ¿Quién es tu mamá para contradecir a Dios, o tu papá para contradecir a Dios? A ambos se la van a ver con Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo para el Señor. El día que mi pastor me diga delante de la congregación, delante de mis padres, delante de mis hermanos, te declaro marido y mujer, entonces deme un pico, deme un beso, abrázame. Somos ya marido y mujer. Manoséeme, agasájeme, soy su esposa. Antes no se puede. Soy creyente. ¿Cómo le haces? Soy nueva criatura. Dios dijo que el Espíritu Santo vendría sobre mi vida y me daría poder para hacerlo yo testigo donde quiera que yo estuviera, hasta el día de mi muerte. ¿Tienes al Espíritu Santo? En los tiempos del apóstol Pablo, algunos dijeron, no sabemos ni qué es eso. Pues iban a culto y se ponían. Estaban tan interesados en el Facebook y en el teléfono. A ver, hasta que el pastor hace una pausa para ir a checarlo. ¿Sí? Yo lo estoy diciendo así, pero sí me entiendes. Dice entonces la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios, en el verso 1 de Romanos 12, por lo tanto, en la nueva traducción viviente, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No importa que te digan anticuada o anticuado. Tú no sigas la corriente de este mundo. Tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios. Y no nada más en la iglesia. Donde estés. Si tú eres uno en la iglesia y otro afuera, ¿sabes? Tú no eres iglesia. Tú no eres cristiana, tú no eres cristiano. No has nacido de nuevo. Bendito sea el Señor Jesús. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, las cuales es buena, agradable y perfecta. Todo lo que sale de Dios es bueno y perfecto. Dios no se equivoca. Romanos 6:17 dice así la Biblia: pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Una de las marcas que se nos ve a nosotros como creyentes, como esclavos o como siervos de nuestro Dios, es nuestra obediencia a lo que Él nos dice. Ya no eres esclavo del pecado, pues Dios te ha hecho liberto del pecado.
tu cuerpo lo reconoces que es del Señor y que no es tuyo, lo presentas a Él en sacrificio vivo para agradarlo a Él, no a tu propia persona ni a nadie más, al Señor, pues el Señor lo hizo. ¿Sí o no? Y si tú eres un esclavo o un esclavo de Dios, se te tiene que ver esa señal, esa marca en tu obediencia al Señor. Al Señor. Al Señor. Te alabamos, bendito Dios. A Dios. Te debes a Dios, eres de Dios. Dice la Biblia en la nueva Biblia viva, Romanos 6, 17, pero gracias a Dios que si bien antes eras esclavo del pecado, ya están obedeciendo de todo corazón las enseñanzas que Dios les ha dado. De todo corazón. Debes de obedecer lo que Dios te enseña, lo que Dios te dice. Sí, óiganme bien. Si Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, no quiere decir nada más de que cuando estén presentes, cuando te estén mirando, ahí donde estás con el que te está pretendiendo, o con el que estás pensando que puede ser tu futuro marido, quiere decir que tú te sientas como de aquí a la silla y el otro acá, mientras esté papá y esta mamá o alguien nos está viendo. Pero una vez que papá no esté ahí, o mamá no esté ahí, o mis hermanos estén ahí, entonces véngache mi muñeco y véngache mi muñeca. ¿Sabes? Eso es deshonrar a tus padres. Y maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Si tú te besuqueas según la Biblia, deshonras a tus padres y ofendes a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No sé si me explico, espero que sí. Te alabamos, bendito Dios. Pero si quieres meterte en internet, hay muchos predicadores que te pueden decir todo lo contrario de lo que estoy diciendo yo. Y vas allá quien te quite la comezón. No lo dudo, ni tantito. En Juan 14, verso 21 dice así la Biblia: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los practica, los lleva a cabo, esa es una señal de que me ama. Es una señal de que es esclavo o sierva o siervo mío. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Me voy a manifestar en Él o en ella. Bendito sea el Señor Jesús. Nunca tú obedezcas a tu madre o a tu padre o cumplas con cualquier mandamiento de Dios nada más porque Dios lo dice. Hazlo porque Dios lo dice, pero en primer lugar porque amas a tu Dios. No lo hago nada más porque usted me lo dice, Señor. Lo hago porque lo amo a usted, Señor. Con todo mi corazón, Señor. Por eso lo hago. Por eso lo hago, Dios mío. Bendito sea el Señor Jesús. Al menos de que tus padres te piden algo que no está bien delante de Dios, niégate. Como en el caso de Jonathan, ¿te acuerdas? Niégate, no le hagas caso a tus padres. Aunque te digan, soy tu madre, soy tu padre, pero usted está en contra de la Biblia. No le puedo obedecer, no le puedo hacer caso. Lo mismo con el patrón, lo mismo con los maestros. Si contradicen la Biblia, no puedes. No puedes. No puedes hacerlo, no debes hacerlo. Juan 14, 23 al 24 dice así, respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Verso 24, el que no me ama, pues esto es lo que se va a ver, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de aquel que me envió, o sea, del Padre. Bendito sea el Señor Jesús. Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, ya no más esclavos del pecado, pues no le obedeces al pecado, cuidas tu cuerpo, cuidas tu persona, porque sabes de que es de Dios,
Es la marca, la señal que te va a ver como sierva o siervo de Dios, o esclava o esclavo del Señor. Obedeces a la palabra de Dios y con todo el corazón. Y cuando oyes la palabra de Dios vas a decir tú, la palabra de Dios es más dulce que la miel que destila el panal. Qué linda es la palabra de Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios, hermano. No se detenga, sígale. O en qué se quedó ahorita, llego a la casa y yo la escudriño. Creyentes, gente de Dios, siervos, siervas de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Pero cuando se te habla del pecado te escandalizas y te enojas. Te enojas porque están hablando mal de tu amo. Y dices, ya no voy. Te está tocando tu amo, a quien obedeces. Antes debería decir, gloria al Señor Jesús, porque me están hablando de alguien que yo detesto, que yo aborrezco. Sígueme enseñando, Señor Jesús, y háblame más de ese mugroso pecado. Y enséñame y dime lo que no debo y tengo que hacer. Y voy a obedecer con todo mi corazón lo que usted dice, porque usted es mi amo, usted es mi Señor. Y libertados, dice el verso 18, Romanos 6, 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia o de la santidad. Siervos de la santidad. Bendito sea el Señor Jesús, o siervas de la santidad. En San Juan capítulo 15, verso 15, dice así la Biblia, y no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dice el Señor, ya no los voy a llamar esclavos o siervos, ahora los voy a llamar como amigos. Pero mira, San Juan 15, 14. No hay que ignorar este punto, este detalle, porque algunos son tan amigos del Señor que no, hermanos, son unos burros bien hechos. Son ya tan confianzudos con el Señor de que le truenan los dedos. Le exigen que a las 3 tienes que hacer esto, y que si no, Señor Santo, yo no voy a la iglesia si no sé lo que yo te digo. Oye, él no es tu esclavo. El esclavo eres tú, o soy yo. El siervo soy yo, o eres tú. Él está para dar órdenes, para pedirnos lo que debemos y tenemos que hacer. No porque Él necesite, sino por nuestro bien. Entonces dice la Biblia en Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aunque sean mis amigos, aunque yo no los voy a llamar esclavos o siervos, sino amigos, no van a dejar ustedes de hacer lo que yo les mando, lo que yo les pido. Amén. Soy santo y ustedes deben de ser santos. Amén. Me deben de respetar porque yo soy Dios. Bendito sea el Señor Jesús. En Romanos 6, 19 dice así la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. Hablo como humanos por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a ¿quién? Al Señor, o a la santidad, o a la justicia de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Marcas, señales de una sierva, de un siervo de Dios que no lo ves involucrarse, participar, practicando el pecado. Cuida su cuerpo. ¿Me explico? Porque es el templo del Señor. Oye la palabra de Dios y la obedece con todo el corazón. Con todo el corazón. Y ahora dice la Biblia que
Ya no sirve con su cuerpo a la iniquidad, sino a la justicia de Dios. Se santifica la persona. Dice la Biblia en Romanos 6:22, así de esta manera. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como el fin, la vida eterna. Fruto de la santificación. En San Juan 17:17 dice la Biblia así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Lees la Biblia? La palabra de Dios. Y la obedeces, la practicas, la llevas a cabo. Bueno, pues caminas de una manera santa, porque la Biblia es santa. ¿Sí o no? Ese fruto se te ha de ver, se me ha de ver. El fruto de la santificación. Amén. Ya no somos esclavos del pecado, si es que Cristo Jesús nos ha dado esa libertad. En Romanos 6:22 dice la Biblia así: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, porque ya no eres esclavo del pecado, ahora amas la palabra de Dios, te santificas, cuidas tu cuerpo. ¿Y qué es el fin que te espera? No el infierno, la vida eterna. Porque amas al Señor, el Señor se ve en tu vida de la manera que te conduces delante de Él. ¿Qué te espera? La vida eterna. Pero si no amas la Biblia, vives en el pecado, no cuidas tu cuerpo, no amas la Biblia, te enojas, te sientes, te desesperas, te incomodas por el mensaje, ¿qué te espera? La vida eterna no. El infiernote. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Dice la Biblia en Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, porque una vez libertado del pecado, ya no es tu amo el pecado, ahora eres esclavo de Dios o siervo de Dios, tienes por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En la nueva traducción, en la traducción lenguaje actual lo dice así de esta manera: sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Pues el vivir solo para el Señor, eso les garantiza la vida eterna. Vive solo para el Señor. Y termina Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esas señales se nos deben de ver a todo siervo o sierva de Dios, de que no nos involucramos en el pecado. Marca que esto tiene que ver. Cuidas tu cuerpo, amas la palabra de Dios, te santificas cada día. Es el fruto que se te tiene que ver, se me tiene que ver a mí como creyente, como cristiano. Amén. Y el fin que nos espera es la vida eterna, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte, la separación eterna entre tú y Dios. Si tú no puedes vivir en santidad, si tú no puedes vivir en comunión con Dios, no oyes mensajes de Dios, no lees la Biblia, no oras, no puedes controlar tu lengua, no puedes dejar de meterte en lo que no debes, no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Escúchame bien. Le dijeron a Jesús: son pocos los que se salvan. Y Jesús dijo: entra por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ahí. ¿Me explico? Por el ancho, hermano, van muchos con la Biblia, pero cerrada. Y por el incómodo van todos con la Biblia abierta. Bien. Explico lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. ¿Me explico? No dan paso sin la Biblia.
Bendito sea el Señor Jesús. Pues esto es lo que Dios puso en mi corazón. Ya te lo enseñé. Lo doy gracias a Dios por tu gozo. Gloria al Señor Jesús por tu regocijo, por el recibimiento de la palabra del Señor. Porque es bueno que recibamos y retengamos lo que Dios nos dice, ¿no? Si esto te ha sido de verdad, porque Dios ama la sinceridad, una bendición para tu vida, si es así de verdad, porque no se lo dé nada más por dárselo, pero si de verdad te ha sido una bendición para tu vida, dale entonces el aplauso al Señor, porque pienso que Él se lo merece. Bendito sea el Señor Jesucristo. Te alabamos, bendito Dios. Gloria, gloria al Señor Jesús. Amén.